Muy buenas tardes, estimadas, estimados, estimades también a todo el mundo que se pueda unir a esta interesante convocatoria del día de hoy. El Instituto de Seguridad Laboral, a través de su Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, y bueno, la bajada a través del Subdepartamento de Capacitación de este departamento, eh, hemos construido con mucho cariño para ustedes, ¿verdad? Un encuentro muy interesante acerca de una temática que a todos nos convoca y que a todos nos preocupa, sobre todo en estos tiempos. El tema que nos convoca hoy día entonces es estrategias para abordar, la conciliación vida personal, familiar y laboral. Ahora, ello tiene varios objetivos. ¿Qué cosas o qué objetivos de aprendizaje? Porque nosotros como buen del subdepartamento de capacitación queremos alcanzar ciertos aprendizajes en ustedes. El primero consiste en que ustedes sean capaces al final de esta sesión de identificar los objetivos y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Luego también puedan ser capaces de poder revisar el concepto de equilibrio trabajo-vida privada. También que puedan de alguna manera vislumbrar o diseñar una estrategia de intervención. Y finalmente, qué acciones concretas para el equilibrio trabajo y vida privada se puedan desarrollar desde donde ustedes están, en sus trabajos, en sus entornos, en sus centros laborales. Para ello, hemos convocado también a la jefa del Subdepartamento de Prevención, Promoción y Protección de la Salud Mental, a nuestra psicóloga, ¿cierto? Y que siempre es un orgullo presentarla, a la señora Soledad Elizalde Soto. Buenas tardes, Soledad. Cuéntanos hoy día sobre este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias, Guido. Bueno, vamos a revisar este tema que, como bien decía Guido, es un tema muy interesante que además no solamente el meternos en la investigación, en ver, en revisar estrategias que se realizan a nivel mundial, en otras organizaciones, etcétera, nos abre un montón de posibilidades y sin duda nos motiva a seguir investigando y buscando nuevas soluciones, sino que también por el impacto que tiene en la calidad de vida en el trabajo, en términos de cómo podemos evitar que la colisión de ciertas responsabilidades que tenemos las personas adultas en general puedan atentar contra nuestro bienestar, nuestra salud física y psicológica, nuestra salud mental. Y por eso nos parece muy interesante poder revisar algunas estrategias. Para eso vamos a ver, como bien dijo Guido, vamos a tratar de identificar los objetivos de la conciliación, entendiendo la conciliación como este equilibrio, digamos, entre todo lo que tiene que ver con la vida laboral y todos los aspectos de la vida personal y familiar de las trabajadoras y trabajadores. También vamos a revisar el concepto justamente de equilibrio de vida, de trabajo, vida privada, porque es justamente la dimensión que se evalúa en el marco de el cuestionario de evaluación del ambiente laboral y salud mental suceso. Vamos a ver algunos diseños de estrategia en términos de intervención organizacional y también cómo podemos ir fortaleciendo los equipos y algunas acciones más concretas para poder lograr este añorado equilibrio, ¿no? Entre, como decíamos, la vida laboral y también la vida privada y nuestra posibilidad de seguir desarrollándonos sin generar pérdida del bienestar de las personas. Bueno, vamos a, como siempre, es bueno, digamos, la pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que entendemos por conciliación de la vida personal, familiar y laboral? Aquí es importante entender que se refiere a un conjunto de medidas y políticas y condiciones de trabajo que buscan permitir esta compatibilización para que estas responsabilidades que las personas tenemos que equilibrar no generen, como digo, enfermedad al no poder conciliarlas, al sentir que es lo que ocurre muchas veces los padres, las madres y las personas que tienen bajo su responsabilidad adultos dependientes, que en el ámbito de tanto de sus avances, de su desarrollo en el marco del trabajo, como en el desarrollo de su vida privada y familiar, sienten que no dan el ancho, se sienten frustrados y muchas veces eso va generando más estrés,
va generando desgaste, agotamiento y consecuentemente la enfermedad que puede ser en muchos casos producto de esta ausencia de conciliación y en algunos casos por sobrecargas laborales y en otros casos por elementos básicamente del ámbito extralaboral, pero sin duda deterioran la condición de vida de las personas. Bueno, ¿cuál es el objetivo, no? La importancia de la conciliación radica en el beneficio que aporta para el bienestar de las personas, al reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. En este sentido, las personas sienten que pueden trazar su objetivo no solamente en términos laborales de desarrollo profesional, sino que también en términos de cómo van a ir construyendo una familia, cómo van a ir mejorando la calidad y la interacción de esas relaciones que se pueden producir en el ámbito privado y familiar. Asimismo, por otro lado, este equilibrio repercute positivamente, sin duda, en la entidad empleadora. O sea, no solamente en las personas tendemos a generar menos enfermedades y sufrimiento, sin duda, sino que también en términos de cómo vamos mejorando nuestra capacidad de dar respuesta a las exigencias laborales. Aquí, en ese sentido, hay un aumento en la retención del talento también, en términos de que a veces profesionales, administrativos o técnicos, que tienen un gran potencial para realizar las funciones, para sacar adelante el trabajo, terminan renunciando producto de que la conciliación respecto del resto de sus actividades de vida se hace imposible. Los sobrepasa, los agota y prefieren muchas veces buscar otros empleos y en ese sentido también eso repercute en las organizaciones. ¿Ya? Bueno, y por otro lado, la promoción de la conciliación, cuando es efectiva, ¿no? Es un pilar fundamental para el bienestar de las personas, el éxito de la organización y para la salud mental de la sociedad en su conjunto. Ahí ustedes pueden ver las citas, hay estudios y hay guías que se han desarrollado durante los últimos años, justamente para poder ir abordando progresivamente, ir profundizando justamente estos temas. Y ahí agradecemos las convocatorias que ha realizado el Instituto de Salud Pública de Chile, a todos los organismos administradores de la ley, de distintas instituciones académicas, para poder justamente ir abordando este tema con una mirada propositiva, con una mirada que permita ir aportando a la consolidación de espacios y lugares de trabajo seguros y saludables. Bueno, ¿qué es lo que significa entonces la conciliación? En términos de consecuencias, en términos de los efectos que produce. Gracias. Aumenta el nivel de motivación y de compromiso de las personas con el trabajo, reduce los costos asociados al conflicto que se genera entre trabajo y familia, en términos de problemas de ausencias, incluso presentismo, personas que están en el lugar de trabajo porque tienen que cumplir un horario, pero no necesariamente están con sus cinco sentidos en la actividad, sino que están contestando el teléfono, pendientes de la llamada, etcétera, por justamente esta posibilidad o imposibilidad de conciliar ciertas preocupaciones que le pueden estar invadiendo en ese momento. Facilitar o facilita la puntualidad en la producción y en el servicio en términos de que permite diseñar medidas justamente para dar respuesta. Mejorar además la imagen de la empresa y la organización. De hecho, cuando hay convocatorias de trabajo para que la gente postule a distintos puestos de trabajo, hay muchas empresas que ponen, tenemos una política para conciliar y empiezan a poner entre todos los beneficios que pudiera entregar la organización al futuro trabajador o trabajadora. Atrae, bueno, obviamente a nuevos empleados con una motivación especial, como decíamos, y un compromiso distinto, producto de que no está tensionado constantemente en este tratar de dar respuesta a todas las responsabilidades de la vida, porque no solo el trabajo es una responsabilidad, sino que a veces también tenemos responsabilidades con otros, ¿no es cierto?, en términos de cuidado. Pero además también porque permite equilibrar para las personas que no tenemos niños pequeños que cuidar o adultos pudieran ser dependientes, también permite tener un espacio para el desarrollo personal de la vida privada, que también es importante rescatar. Aquí no solamente estamos hablando de personas que tengan, como decíamos, responsabilidades sobre otras personas o responsabilidades de cuidado hacia otras personas, sino que también en términos de la vida privada
para los solteros, los divorciados, los viudos, etcétera. Aquí es para todos. La conciliación en términos de los beneficios para las personas trabajadoras, bueno, primero que nada implica que las personas empiezan a idear ciertas formas para dar respuesta y las empiezan a poner en conjunto al interior de las organizaciones para justamente dar una respuesta organizacional a las necesidades de las personas que generan el trabajo, ¿no es cierto? Que puede ser de servicios o de productos. Por otro lado, mejora la sensación de logro de la vida personal. Uno de los principales factores de estrés relacionados a la doble presencia, cuando evaluamos con suceso ISTA 21 y ahora cuando evaluamos con la dimensión de equilibrio trabajo-vida personal, una de las principales fuentes de estrés tiene que ver con justamente esa sensación de no hacerlo bien en ninguno de los dos ámbitos. Y muchas veces esas personas que sienten que no están, que su rendimiento es mediocre, son personas con altas capacidades. Entonces, obviamente, por más que se esfuerzan para dar respuesta, las exigencias los sobrepasan y les impide dar un trabajo de calidad. Y eso los va frustrando, va generando detrimento de la autoestima y sin duda con eso podemos ir al final generando una enfermedad profesional. Por otro lado, el poder tener resuelto en cierta medida y la conciliación y donde las responsabilidades se manejan de una forma equilibrada, mejora la concentración y el rendimiento en el trabajo, como decíamos, porque sé que tengo un plan B en caso de ciertas situaciones que pudieran ser de urgencia familiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo una forma para dar respuesta, tengo un permiso al cual puedo acceder, tengo un horario del cual puedo disponer, etcétera, distintas políticas que se pueden diseñar a nivel organizacional. Aumenta también la sensación de pertenencia a la empresa, porque en el fondo las personas necesitamos que nos entiendan en la complejidad de nuestra humanidad, que no se puede disociar. Somos seres integrales que sin duda ejercemos distintos roles según los lugares donde estamos, pero eso no quiere decir que cuando estamos en el trabajo dejamos de ser padres o hermanas que cuidan a hermanos enfermos, etcétera. O sea, nuestros roles son permanentes, por decirlo, sobre todo cuando tienen que ver con las relaciones interpersonales que establecemos y cuando esas relaciones interpersonales tienen que ver con vínculos familiares y de cuidado mutuo. Por otro lado, desarrollar relaciones de confianza con el empleador, donde yo puedo decirle, mi hijo está enfermo, ha tenido ciertos problemas, yo quizás me tenga que retirar antes, estoy pensando que podría recuperar en tal horario, según la normativa y todas las conversaciones que se han generado al interior de la organización para poder construir una política al respecto. La idea es que esto no sea de que depende de que si tú eres más próximo al jefe, accedes al permiso, y si estás más alejado emocionalmente, te conoce menos, etcétera, no puedes acceder a los beneficios. O sea, que no sea de discrecionalidad de la autoridad, sino que sea una política que establezca claramente cuáles son los antecedentes para poder acceder a este tipo de medidas. Bueno, revisemos el concepto de equilibrio, trabajo, vida familiar, vida privada, perdón, que se refiere a todos los ámbitos de la vida fuera del trabajo, ¿no es cierto? Con esto no queremos decir que en el trabajo no se vive, al contrario, el trabajo es parte de la vida, pero hay dos ámbitos en los cuales tenemos responsabilidades que podrían, si no se concilian, pueden ser contrapuestas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la percepción de que las actividades laborales y no laborales son compatibles y promueven un crecimiento para las personas, de acuerdo, obviamente, con las prioridades que cada uno tiene, y además facilitan el desarrollo vital de las personas trabajadoras. Como vemos, la mirada que tiene el cuestionario de evaluación del ambiente laboral y salud mental CEAL SM Suceso plantea que tenemos 7 ámbitos básicos en los cuales es necesario pensar en la conciliación. Por un lado, espacios que permitan acceder al ocio. Sabemos que tenemos derecho a la desconexión, una desconexión concreta y real respecto de las obligaciones laborales, poder cultivar las amistades, las relaciones románticas, se refiere esto a la relación de pareja, al pololeo, etcétera, tener tiempo para eso, a la familia en su conjunto, a las tareas domésticas y familiares que sabemos que es un trabajo
que en el caso de ciertos niveles económicos en nuestra sociedad se puede externalizar contratando a una trabajadora de casa particular, ¿no es cierto? Y en ese sentido se pone la responsabilidad de las tareas domésticas en otra persona. Pero no es el caso de la mayoría de los trabajadores ni trabajadores. Por otro lado, la participación comunitaria en términos de que la persona pudiera tener tiempo así como para el ocio y mirar el techo y no hacer nada, que es un derecho también, durante un tiempo determinado, sin duda, porque también el ocio en exceso podría generar otro tipo de enfermedades, eh, pero que implican, por ejemplo, tener tiempo para el club deportivo, tener tiempo para la junta de vecinos, para distintas actividades de orden comunitario que a la persona le pudieran interesar. Y para educarse, para poder tomar cursos, talleres, distintas actividades que le generen esa satisfacción personal de desarrollo como persona, no siempre como trabajador o trabajadora. No solamente, digamos, para poder rendir más y mejor en el trabajo, sino que también en términos de un desarrollo más integral de las personas. Para lograr los beneficios del bienestar es importante pensar en cómo equilibramos, ¿no es cierto? Que es lo que hemos venido revisando desde el principio. Pero por otro lado también eh, es necesario que tengamos claro como trabajadores y trabajadoras que nuestro compromiso con el trabajo no puede ser excesivo. Cuando uno dice es que yo estoy demasiado comprometida, estoy haciendo mención de un riesgo. ¿Ya? El exceso de compromiso, lo que ya se llama en el marco de los modelos de investigación y de evaluación de riesgos psicosociales, la sobreimplicación con el trabajo también puede ser un extremo. O sea, es necesario que cuando nosotros salimos del ámbito del trabajo, sin duda, cuando me voy para la casa voy pensando, mañana tengo tres, cuatro cosas, pero después, cuando sigo con el resto de mi día, debería ser capaz de apagar esas preocupaciones en la medida que obviamente las tengo bien organizadas, las tengo planificadas, etcétera, ¿no es cierto? Y en ese sentido, para poder desconectarnos, tiene que haber también una actitud interna. Ya aquí hay veces que la sobrecarga nos obliga a estar conectados permanentemente, pero a veces es porque queremos ser los mejores y nos exigimos más de lo que podemos y más de las 24 horas del día. O sea, las personas pierden sueño, pierden actividades con los hijos, etcétera, para poder dar respuestas en el ámbito del trabajo. Y eso en exceso, y está demostrado, aquí no queremos decir que tenemos que ser más flojos, pero sí sabemos que el compromiso en exceso puede generar también riesgos. Por otro lado, aprender a relajarnos, ¿no? A relacionarnos con las actividades de bajo esfuerzo, de baja tensión mental, meditar, hacer yoga, correr, hacer algún tipo de ejercicio físico, sin duda nos va a ayudar a poder lograr mejores niveles de relajación. Por otro lado, en términos del dominio, eh, porque podemos generar nuevas estrategias para dar respuesta a desafíos, a situaciones complejas, a situaciones que nos impactan emocionalmente. Y ahí, sin duda, el poder equilibrar implica poder tener tiempo, poder entrenarnos y poder dar mejores respuestas. Y la experiencia de decidir uno mismo sobre qué hacer, durante qué tiempo y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Aquí hay una dimensión muy importante que tiene que ver con la dimensión decisional al interior del trabajo. Hay ciertas ocupaciones que nos obligan a hacer el trabajo en paso uno, paso dos, paso tres, incluso porque el procedimiento seguro así lo instruye. O sea, si lo hacemos de otra forma, es probable que suframos accidentes y consecuencias no deseadas, ¿cierto? Entonces, puede ser que hayan trabajos que son más mecánicos, que requieren un orden preestablecido, pero hay muchas otras actividades que se pueden organizar y donde los trabajadores tienen algún grado mayor de control respecto de en qué momento revisan los correos, en qué momento responden los correos, en qué momento hacen el informe, en qué momento van a la reunión, etcétera, etcétera. Entendiendo que muchas de las actividades en el trabajo también se tienen que coordinar con otras y para eso es necesario hablar al interior de los equipos y coordinar las actividades de la mejor forma posible para que todos podamos dar una respuesta sin sobreexigir. En términos de diseño de estrategia, es importante mencionar que existen distintos niveles en los cuales podemos intervenir. Por un lado, la intervención primaria, ¿no es cierto? O sea,
todo lo que tiene que ver con ir a levantar el riesgo en origen y realizar todas las actividades respecto de ese origen del riesgo y no necesariamente respecto de las consecuencias. Y aquí, bueno, obviamente, en términos de intervención primaria, la ley es una intervención de carácter primaria porque implica crear una política al interior de la empresa y del servicio público que dé respuesta a esta necesidad, ¿no es cierto? Y ahí estamos abordando el riesgo desde el origen, porque existe este problema de conciliación que impacta a los trabajadores y trabajadoras, principalmente a las mujeres, porque aún hay mucha división sexual del trabajo y muchas tareas de cuidado y tareas domésticas y familiares siguen estando bajo la responsabilidad de las mujeres, pero también impacta a los hombres, sobre todo cuando los hombres quieren ejercer su derecho a una paternidad responsable. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la intervención secundaria, que busca controlar un poco, detectar precozmente ciertas sintomatologías y controlar o ofrecer espacios de contención y de solución, y además generar en las personas ciertos mecanismos y nuevas herramientas de afrontamiento de situaciones que pudieran generarle estrés, como es, por ejemplo, la falta de conciliación. Y la intervención terciaria, que ya es cuando entramos a la etapa curativa, con tratamientos remediales, en el marco principalmente, si son de origen laboral, en el marco de las prestaciones médicas de la ley del seguro. Por otro lado, todo el diseño de la estrategia implica, por un lado, una difusión y sensibilización. Y luego tenemos que tener lo que se llama un diseño de medidas concretas, que lo ideal es levantarlo siempre con la participación de las personas que hacen el trabajo y que no solo el empleador tenga que resolver estos temas, sino que justamente realizar las conversaciones necesarias con los equipos para ver cuáles son las necesidades concretas, porque además para poder diseñar medidas tenemos que saber cuántas personas se ven afectadas por esa condición de tener hijos en edad escolar o personas dependientes bajo su responsabilidad, etcétera. Tenemos que saber cuántas de esas personas son hombres y mujeres, no solo mujeres. Más allá del derecho a la cuna, digamos, es importante incorporar también a los padres. Y bueno, obviamente la ejecución de esas medidas en términos de poder ofrecer distintas medidas que podría ser banco de horas, teletrabajo, rediseño de horarios, cambio de turno, etcétera. Muchas medidas que se pueden tomar, sobre todo en el ámbito privado. Y por otro lado, cuando ya estamos ejecutando, estar permanentemente monitoreando y verificando el impacto positivo de las medidas. Aquí no nos podemos quedar tan tranquilos, pensando que todas las medidas pueden servir para todas las personas. Pueden haber situaciones especiales y excepcionales y sobre todo situaciones críticas o de emergencia en las cuales también la organización debería tener un plan B, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una excepción a quizás algo que ya tiene en el marco de una política. Bueno, la difusión, obviamente, la idea es sensibilizar. Esto es para justamente evitar, por ejemplo, que cuando una jefatura pueda decirle a alguien, si quieres permiso para ir a hacer algo con tus hijos, no te voy a dar permiso, porque en realidad los permisos son de libre disposición de las personas que los solicitan, o no me pidas tu permiso porque eres hombre para ir a la reunión de apoderados de tu hijo, porque tú eres hombre, que vaya tu mujer, o que vaya tu madre, o que vaya la mujer que se hace cargo de tus hijos. Ese tipo de conversaciones ya no pueden ocurrir en las organizaciones, atenta contra los derechos de las personas en el trabajo, ¿no es cierto? Así que, y eso implica no solo sensibilizar a la jefatura o al empleador, sino que a los colegas de al lado, a los solteros, a los que ya criaron y que en sus tiempos quizás no se hacía de la misma forma, etcétera. O sea, construir una cultura que respete este equilibrio como algo necesario no solo para las personas, sino que para la organización en su conjunto y para poder dar respuesta al trabajo. Por otro lado, por otro lado, tenemos todo lo que tiene Ahora que sí. ver con el diseño de las medidas. Ya aquí hay medidas a considerar, algunos indicadores que podemos utilizar, o sea, obviamente el género, la edad, de género nos referimos hombre, mujer y diversidad sexual. ¿Ya? Todo tipo de no binario, etcétera. Todas las expresiones culturales respecto del sexo de las personas. Por otro lado, la edad,
el estado civil, bueno, y si tenemos o no bajo nuestra responsabilidad el cuidado de hijos en edad escolar, la ley establece hasta los 14 años, y cuidado de adultos mayores, pero con cierto grado de discapacidad o dependencia. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con mirar un poco la carga de trabajo en términos de revisar el nivel de carga que se le entrega a ciertas personas en cierto horario o en ciertas condiciones. En términos de, por ejemplo, alivianar la carga de trabajo con un apoyo del equipo de trabajo, cuando la persona está teniendo que, por ejemplo, ausentarse del lugar de trabajo para poder ir a recibir el informe del médico o el alta del hijo, etcétera, donde el equipo también es capaz de asumir en conjunto ciertas actividades, lo que se pueda asumir, porque también tenemos equipos donde hay mucha especialización en el interior, entonces quizás algunas tareas administrativas las podríamos hacer cualquiera de nosotros, pero lo que tiene que ver con conocimientos específicos no necesariamente. Por otro lado, los tipos de jornada laboral, la idea es privilegiar jornadas diurnas para personas que tienen hijos o personas bajo su cargo. Las solicitudes de permiso administrativo en términos de que las personas puedan, como decíamos, informar que van a tener que ausentarse del trabajo. El control de las horas extras, se sugiere que a estas personas, a pesar de que quizás, como están criando, necesitan robustecer un poquito su salario, lo ideal es que no hagan horas extras. Eso los va a desgastar, porque van a tener que igual dar respuesta luego del horario, más tarde aún, a ciertas responsabilidades domésticas y familiares. Solicitudes de, perdón, las tasas de rotación voluntaria. Aquí es importante como indicador cuando las trabajadoras y trabajadores empiezan a renunciar o se empieza a producir mucha tensión en los equipos de trabajo, que podrían estar indicándonos de que hay problemas de conciliación entre ambos ámbitos, el externo a lo laboral y el laboral. Y indicadores del uso del beneficio entregado en términos de, por ejemplo, está en discusión la posibilidad de establecer el derecho al descanso parental para los hombres como obligatorio, porque menos del 5% de los hombres en Chile se lo toman. No porque no quieran, no porque no sientan que lo necesitan, sino que muchas veces porque es mal visto en el ámbito laboral, por el resto de los compañeros, etcétera. Bueno, ¿cómo planificamos intervenciones? En función de los hallazgos. Obviamente, la idea es que podamos analizar en profundidad la dimensión de equilibrio trabajo-vida privada cuando evaluamos con el CEAL SM Suceso. Que haya una discusión, sobre todo si la organización ve que la dotación de la que cuenta, la presencia no es excepcional de madres o padres de hijos pequeños o de personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de otros adultos dependientes. Y para eso obviamente hay que hacer un levantamiento respecto de las condiciones específicas. Por otro lado, hay que tener claro que el objetivo es disminuir la falta de equilibrio. ¿Ya? Aquí la idea es que si, más allá del resultado que haya obtenido la evaluación, en términos de que no necesariamente esa dimensión tiene riesgo alto, igual la idea es que podamos generar una política al interior de la organización a la cual todos puedan acceder. Por otro lado, el grupo objetivo. Aquí hay que tener súper claro y definir qué requisitos tienen que cumplir las personas que postulan este tipo de políticas, planes o programas. Y los hallazgos del diagnóstico. Ya aquí hay que poner a conversar a todas las personas. Es importante que sepamos que el diagnóstico nos va a levantar ciertos elementos cuantitativos en términos de que vamos a poder ver si impacta a un porcentaje mayoritario de la población o no. La idea es que acompañemos ese levantamiento cuantitativo en términos de número, de porcentaje, con un acompañamiento cualitativo que implique levantar lo específico de las condiciones de trabajo y los conflictos que se producen al tratar de conciliar todas estas responsabilidades.
Por otro lado, bueno, obviamente la ejecución de las medidas nuevamente se a la- paralizó. Eh, la ejecución de las medidas, aquí es importante entender que las medidas que se pueden ampliar, se pueden modificar, se pueden ajustar medidas que ya existían, ¿no es cierto? Pero también se pueden organizar medidas nuevas. Aquí, como dije, es importante que las medidas busquen el objetivo de la respuesta y no solo se tomen por tomar, ¿no es cierto? O sea, te voy a dar 3 días, pero cuando vuelvas te voy a hacer trabajar los 3 días en un día o en 2 días, ¿no es cierto? O sea, la carga de trabajo te va a estar esperando ahí, se te va a estar acumulando durante esos 3 días que tú estuviste ausente. Ese tipo de cosas, digamos, van a contribuir, bueno, en el momento la persona va a poder solucionar la situación de emergencia, ¿no? Pero llegado el momento, cuando vuelva a reincorporarse al trabajo, va a tener una sobrecarga permanente que le va a impedir conciliar el resto de los días, ¿ya? Por otro lado, se debe considerar que se pueden implementar muchas medidas en la organización que no implican necesariamente presupuesto, porque no estamos diciendo usted como empleador que ahora los trabajadores tenemos que el próximo año tenemos que tener 42 horas semanales, usted más encima les va a regalar un día libre que podría ser parte de una política, ¿eh? En la empresa privada se puede, sino que obviamente se van viendo mecanismos de compensación, ¿no es cierto? Que permitan a las personas garantizar que se saca el trabajo adelante, que es lo que nos interesa lograr, porque obviamente para eso trabajamos. Bueno, por otro lado, algunos ejemplos de medidas. Aquí es importante facilitar los permisos de salida y entrada. Se han establecido, por ejemplo, muchas instituciones públicas y privadas en las cuales existe un horario flexible, donde las personas pueden hacer ingreso a la organización en un rango horario. En el caso del instituto, por ejemplo, es de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana. Y eso implica que tú cumples tu jornada cuando completas las horas que tienes que hacer durante el día, y en ese sentido, si llegaste muy temprano, te vas más temprano, y bueno, si llegaste al tope del horario, eres de los últimos en salir de la oficina. Pero todo eso tiene que ser equilibrado con el tipo de trabajo que se realiza, con las funciones que realizan las personas. No necesariamente, por ejemplo, todas las personas pueden optar siempre y en todos los casos al ingreso hasta las 9:30 de la mañana. Por ejemplo, las personas que quizás tienen plataforma, tienen un horario fijo, porque obviamente la plataforma tiene que estar a disposición de la ciudadanía en un horario fijo. No puede ser que un día las personas tengan que esperar hasta las 7, hasta las 9:30 de la mañana, porque todos llegan más tarde, digamos, ¿no? Hay un horario en el cual se abre la plataforma de atención. Bueno, y muchas otras medidas y ejemplos de medidas que se pueden ir conversando y que obviamente buscan, como digo, no solo dar respuesta a las mujeres que seguimos siendo discriminadas en el mundo del trabajo y también respecto de las tareas domésticas y familiares, sino que dar una respuesta integral a los trabajadores y trabajadoras que puedan tener este tipo de responsabilidades en su vida privada. Y bueno, el monitoreo y verificación, aquí lo importante es saber si está funcionando, si la persona siente que es positivo, si hay sugerencias que levantar y cuándo falla la prevención. Porque todo esto lo estamos haciendo para que la persona no se termine enfermando, producto de esta imposibilidad de equilibrar ambas responsabilidades, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si vemos que está impactando, obviamente vamos a tener que mirar y corregir quizás algunas políticas y ver algunas fallas que pudiera haber habido en términos de lo que hemos diseñado para prevenir la instalación de estos riesgos. Bueno, ¿cuáles son los indicadores? Revisar los cambios en los indicadores utilizados en el diagnóstico. O sea, ¿vamos mejor? ¿Ha habido menos licencias? Ocurre, y lo sabemos, con este escándalo que hay con las licencias médicas, tanto en el ámbito público como privado. Sabemos que en vacaciones de invierno había muchos trabajadores y trabajadoras que se tomaban una licencia, lo cual sabemos que es
es una falta, es un delito, es, está sancionado en el marco de nuestra ley, porque obviamente todo lo que tiene que ver con las licencias médicas tiene un objetivo muy concreto y específico, que es justamente para poder recuperar la salud, ¿no es cierto? Para poder guardar el reposo necesario y recuperar la salud. También es relevante evaluar el proceso de difusión y sensibilización que se ha realizado. A veces es necesario que podamos insistir en ciertos grupos, en un equipo que está muy masculinizado, eh, y también reforzar también en los equipos que pudieran estar más feminizados en términos de una mirada más amplia, donde en el fondo podamos permitir, porque también ocurre que hay mujeres que no quieren soltar la responsabilidad. Entonces, la idea es que podamos ir avanzando culturalmente para que todos podamos acceder a este beneficio y las mujeres no nos sobrecarguemos producto de este deber ser la madre perfecta, la trabajadora perfecta, etcétera, etcétera, que al final termina atentando contra nuestra salud, y no solo eso, puede terminar con nuestra vida. No nos olvidemos que los riesgos psicosociales impactan severamente el aparato cardiovascular y podría generar enfermedades que pudieran atentar contra nuestra vida. Hagamos una Soledad, pequeña sí, pausa, sí. una pausa. Bueno, aprovechar esta pausa para que respire aquí Soledad. Ella se mete bien en el tema y eso es lo bueno. Aprovechar también de pedirle a nuestros participantes, a nuestras amigas y amigos, ¿verdad? Que hagan preguntas, ¿verdad? Pueden a través del chat interno ahí del Zoom. Colóquense ahí como les gusta siempre chatear y conversar. Aprovechen de preguntarnos, tienen la oportunidad aquí de conversar con Soledad, de hacerle llegar sus preguntas, sus consultas, sus dudas, lo que ustedes piensan, lo que les provoca todo este tema, de modo que podamos de alguna manera entre todos construir este webinar y esta actividad de aprendizaje. No es solo de parte nuestra, sino que esto es una construcción colectiva, por lo tanto es muy interesante para nosotros y nos llena de alegría que ustedes también coloquen sus ideas, sus planteamientos. Los esperamos entonces a través del chat del mismo webinar, ¿ya? Los invito ahora de inmediato. Soledad, dele nomás. Yo estaba leyendo algo aquí. Hay una afirmación que dice de que las mujeres siguen enfrentando dificultades para equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares. De hecho, dice aquí en un estudio que se hizo, un 11,2% es de las mujeres respecto de la insatisfacción, perdón, frente al 6,8% de los hombres. O sea, los hombres parece ser que tenemos menos problemas con esta insatisfacción y las mujeres siguen hasta el día de hoy, pese a que estamos en el siglo XXI, manteniendo este tipo de problemas. Sí, sí, sin duda sigue impactando, más allá de que hemos avanzado y la legislación en nuestro país también ha buscado poder establecer ciertos derechos y en ese sentido lograr la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y el resto de los aspectos de la vida. Estas son prácticas culturales construidas por siglos, la división del trabajo es desde la prehistoria, digamos, hombres dedicados a ciertas tareas, las mujeres a otras para la supervivencia de la especie, de la tribu, y ahora de la familia, etcétera. Y en ese sentido, claro, nos sigue impactando más a las mujeres que a los hombres. Así es. Pero también, como decía, a veces es por mujeres que no quieren soltar la responsabilidad y no permiten a los hombres ingresar al ámbito doméstico y familiar. Ya también cada vez menos, pero también hay como un cierto empoderamiento de las mujeres del ámbito doméstico y familiar que no necesariamente quieren soltar, porque la cultura sigue Eh, impactándolas muy Eso te fuerte. iba a decir, el tema cultural parece Mm. que aquí es muy fuerte, Sí, sí, es muy fuerte, muy demasiado, fuerte. sí. Y sobre todo en estos temas que tienen que ver además con los afectos, con el cuidado, con un montón de otras cosas que obviamente están mencionados a lo largo de la presentación. Vamos con la siguiente lámina. Sí, para que avance. Está pegada. Bueno, aquí es importante Ahora, saber ahora que sí. hay indicadores para evaluar el impacto, ¿ah? Aquí hay ciertas preguntas que se puedan hacer. Por ejemplo, estamos haciendo una sensibilización respecto a este tema y a los 2 meses le preguntamos a los trabajadores, ¿la organización se preocupa por la conciliación entre trabajo y vida privada? Los trabajadores nos dicen, no, nunca me han dicho nada, yo no sé nada. Sí. Bueno, algo falló en la capacitación, en la difusión o en la sensibilización que hicimos, porque las personas tienen que decir sí,
y decir, tener una opinión. Pueden decir, lo hace mal, lo hace bien, pero hay algo, ¿no es cierto? Deberían estar informados respecto de eso. Y varias preguntas que nos permiten además ir evaluando el impacto que puedan tener las medidas o el plan que hemos desarrollado para poder implementar la conciliación, para facilitar el equilibrio entre trabajo y vida privada. Aquí, bueno, están ahí, la PPT también va a ser compartida, así que en ese sentido van a poder revisarla con más calma y estamos un poquito pilladas de tiempo. Acciones para el equilibrio de la vida, ¿no? Bueno, las acciones están orientadas a modificar, por un lado, la organización del trabajo, que es lo que dijimos antes. La organización del trabajo tiene que ver con cómo se organizan los horarios, los turnos, cómo se distribuyen las tareas, cómo se organiza la producción, sea de productos o servicios, en términos de que es en cadena, un colega pone el timbre, el otro entrega el papelito, el otro se lo pasa al beneficiario, etcétera, cómo se organiza el trabajo. Y todo eso, obviamente, puede ser modificable, ¿no es cierto? El tema es que tenemos que tratar de equilibrar ambos valores. Por un lado, lograr los objetivos, la visión y la misión que nos hemos propuesto en términos de la organización, pero también que eso no sea a costa de la salud y la seguridad de las personas que realizan el trabajo, ¿ya? Sino que al contrario, conciliando. Aquí es importante capacitar a los supervisores de estas temáticas con foco en el rol del liderazgo, ¿no es cierto? De la recuperación de los trabajadores durante el tiempo no laboral. O sea, en el fondo, es importante mencionar que obviamente la flexibilidad podría ser una medida positiva, pero hay que obviamente ver la situación caso a caso. Se pueden tomar medidas generales, las personas tienen que tener claro que pueden optar a una medida u otra y que algunas pueden ser contradictorias, no puede tomar ambas, podría ser, dependiendo de la política que defina la empresa. Y todo esto tiene que estar siendo monitoreado con los trabajadores porque lo importante es que las personas que hacemos el trabajo podamos sentir que es fácil acceder, que se entrega no discrecionalmente, sino que hay condiciones específicas que permiten que yo pueda optar, solicitar el beneficio y que en ese sentido, no por ser recién llegada, no por ser más joven, no por ser mayor, sino que si cumplo con las condiciones establecidas en la ley, básicamente, eh, y con otras, porque la ley nos pone un piso, pero las organizaciones pueden ir más allá de lo que la ley pone como beneficios obligatorios. Vamos con la siguiente, liderazgo y trabajo en equipo. De nuevo no avanza. Cuidado, horarios. Aquí me perdí. Ya. Horarios. Aquí es importante saber que hay ciertas actividades que, como decíamos, si tenemos que atender público en plataforma, tenemos un horario porque los usuarios, los ciudadanos que vienen a nuestros servicios, sea de la empresa privada o pública, tienen que saber en qué horario los vamos a recibir, ¿no es cierto? Y no puede ser que ellos tengan que venir aquí para hacia afuera a ver si es que en algún momento se nos ocurre abrir y puede ser que eso sea después del almuerzo. No, eso no puede funcionar así. Tenemos que tener límites. Y es lo que ocurre con muchas funciones, ¿no es cierto? Con muchas tareas, con muchos trabajos. Trabajos donde se realizan turnos, trabajos donde hay un horario, como digo, de atención, que están predefinidos, etcétera, etcétera, y que dificultan en algunos casos la conciliación. Pero no necesariamente la hacen imposible, y eso es importante. En términos generales, se puede flexibilizar el tiempo de trabajo, flexibilizar el espacio de trabajo. Entonces estamos hablando de teletrabajo, ya no trabajo en la oficina donde están todos, sino que desde mi casa o desde otro lugar, y la flexibilidad en términos de desempeño, y que lo que implica en el fondo establecer metas y objetivos específicos para ciertas trabajadores y trabajadoras. Acciones orientadas a modificar la organización del trabajo, pero sobre todo en términos de cuidado y corresponsabilidad. Aquí hay que revisar las iniciativas que tienen las organizaciones, perdón, y en ese sentido, claro, podría extenderse y debería extenderse en el marco de la política de la empresa también a hombres, porque muchas veces los beneficios solo están pensados para las mujeres y eso es un problema, ¿cierto? Porque sabemos que hay hombres a cargo de sus hijos también,
¿no es cierto? Y por otro lado, además, porque queremos apuntar justamente a la responsabilidad social del cuidado y a la corresponsabilidad o la responsabilidad parental positiva, lo que sea, donde todos asumimos parte de nuestra responsabilidad en el marco de las responsabilidades domésticas y familiares. Posibilidades de retornar paulatinamente a ciertas tareas, cuando por ejemplo volvemos de un postnatal, sabemos que los postnatal son, para empezar, va el prenatal antes, después el parto y luego el postnatal, o sea, son más de 6 meses que yo estoy distanciada del trabajo y en ese contexto, sin duda, la reincorporación no es que el día que yo vuelvo a trabajar empiezo a hacer las cosas como las hacía antes de irme. Hay un proceso de adaptación. La idea es que la persona se puede ir reincorporando paulatinamente y eso obviamente también implica, porque hasta que también la persona puede decir, dijo, ahora ya tranquilo, me vengo tranquila a trabajar con mi hijo en la sala cuna. Eso también implica un tiempo de adaptación de la persona. La primera vez que lo va a llevar, seguramente va a llegar a trabajar muy angustiada, con temor, mirando el teléfono a cada rato, y que si la llaman, no la llaman, etcétera. Y eso la organización también tiene que saber. Y lo mismo para otro tipo de licencias prolongadas, cuando las personas están mucho tiempo separadas del trabajo, sin duda hay que tratar de reincorporarse de forma progresiva. Establecer además permisos con goce de sueldo, sin goce de sueldo, distintas modalidades que las personas puedan usar para poder tomarse esos días cuando de repente surgen ciertas situaciones de emergencia que no se pueden resolver de otra forma. Bueno, habilitar la sala de lactancia. En nuestro país hablamos todo el tiempo de los problemas que tenemos de la natalidad y la verdad es que yo tengo hijos y muchos de mis colegas ya tienen hijos, digamos, pero la juventud cada vez se pregunta más cómo vamos a sacar todo esto adelante si además quiero desarrollarme en mi trabajo, lograr ciertas metas, etcétera, etcétera, si no tenemos ninguna condición además para poder apoyar como una sala de lactancia y el respeto a la maternidad, al postnatal y a todas otras condiciones que pudieran impactar a las personas. Por otro lado, la recuperación del tiempo libre. Aquí es importante establecer criterios claros para la solicitud de los permisos. Como decía, esto no puede ser una cosa de que depende de que tú me caes bien, entonces a ti sí, y en realidad tú que eres tan simpático o no, eres simpático con el otro jefe, así que a ti no. ¿No es cierto? Es que, no, aquí tiene que haber criterios uniformes, tiene que haber permisos formales, donde obviamente se pregunta al equipo, se pregunta al responsable, porque obviamente hay compromisos a nivel de las personas en el marco de equipos de trabajo para poder dar respuesta a la organización, pero no quiere decir que esta persona puede decir, esta persona tiene derecho o no tiene derecho a este beneficio. Eso no puede ocurrir, tiene que haber criterios claros. Y también claros quienes quedan fuera, ¿no es cierto? Cuando son temas específicos destinados, por ejemplo, a las personas que cuidan a otras personas. Vamos a ir avanzando más rápido. Bueno, el teletrabajo, sabemos que el teletrabajo en sí mismo no concilia. El teletrabajo muchas veces implica ir a cuidar mientras trabajas y estás produciendo para la empresa, pero sí se pueden generar muchas estrategias al interior de los hogares, al interior de los espacios, para poder lograr disminuir las posibilidades de no conciliar, de no lograr el equilibrio. Con actividades para los niños, dependiendo de quién cuida, el que la persona pueda decir, mira, yo me tengo que desconectar a las 12 del día porque a las 12 del día le entrego el remedio a mi mamá, pero antes tengo que hacerle un tecito, darle un vaso de leche o tiene que lavarse los dientes, no sé qué, y mi mamá le cuesta moverse, etcétera, etcétera. Entonces yo pido que las reuniones o que cuando nos juntemos, yo pido estos 15 minutos, estos 20 minutos por una responsabilidad doméstica y familiar, ya que estoy en el espacio doméstico y familiar realizando mi trabajo no doméstico y familiar, sino que mi trabajo público, asalariado, obviamente pueden los equipos también conciliar en términos de que me tomo esos 15 minutos y los recupero después del horario. En vez de terminar a las 5, a las 6, a las 5 y cuarto, a las 5:20, estoy ya, digamos, dando cumplimiento. Y muchas otras formas para poder equilibrar el teletrabajo, porque como digo, el irse para la casa a trabajar cuando uno usa como justificación que tengo personas que cuidar, por sí solo no concilia. Es necesario construir otras herramientas y que pueden ser, como digo,
por un lado los recursos de la persona, pero también en el marco de conversar con la organización y con el equipo de trabajo y su jefatura. Por otro lado, programar una vida saludable, campañas de prevención de enfermedades mentales como depresión y ansiedad, también todas las campañas de disminuir las autolesiones. Sabemos que ha aumentado también el suicidio al interior de los espacios de trabajo, que muchas veces pueden ser producto de esta acumulación de frustración de las personas, de sentir que no pueden dar respuesta a esta infinidad de exigencias de la vida cotidiana actual. Por otro lado, las acciones vinculadas a los dominios de las distintas áreas, el ocio, promover el intercambio cultural, más allá de las labores propias del trabajo, digamos, sino que también ir avanzando en términos de cómo podemos realizar actividades de ocio que sean saludables. No es solo ir de happy hour, ¿ya? Eso, si solo nuestra actividad de ocio es ir de happy hour todo el tiempo, podría ser un riesgo, ¿ya? Sobre todo si nos excedemos en el hour o en el happy, no sé cómo decirlo, en el alcohol. Entonces, no es solo eso es ocio, sino que también es subir un cerro, hacer deporte, hacer muchas, puede ser no hacer nada, como hacer muchas cosas, pero donde yo no estoy obligado, lo hago porque quiero, porque es mi hobby, porque con eso me realizo. Por otro lado, el cultivo de la amistad, muchas veces producto del trabajo, al final hablamos por teléfono, whatsappeamos con los amigos, las amigas, y en realidad el contacto humano, el poder vernos, el poder relacionarnos, el poder compartir, es muy importante para la salud mental de las personas. De hecho, en términos de longevidad, uno de los principales factores entre el deporte, la buena alimentación, las relaciones sociales. El poder tener relaciones sociales variadas, con distintos grupos etarios, con distintos grupos culturales, con migrantes, no migrantes, etcétera, sin duda enriquece la vida de las personas, ¿ya? Y en ese sentido, como digo, es un buen índice de longevidad, pero también, y para eso tenemos que irlo construyendo desde hoy, no esperar a ser viejitos para construir. En términos de la pareja, sabemos que cuando hay problemas de conciliación, cuando la gente está sobrecargada, aumentan los conflictos al interior de las parejas, y por otro lado generar convenios y beneficios con otras organizaciones para el uso de, por ejemplo, vacaciones compartidas, de permisos de entradas para cine, etcétera, distintas cosas que pudiera ofrecer la organización. La familia, generar convenios y beneficios para justamente el uso de esos beneficios por parte de la familia, vacaciones, centros recreacionales, actividades culturales, idas al cine, idas al teatro, etc. Además, porque en nuestro país, a pesar de que hay harta actividad bien cara en términos culturales, también hay mucha oferta gratuita. Y ahí es importante, cuando de repente las organizaciones tienen gente que se dedica a eso, logran tener como una cartelera bien abultada para ofrecer a los trabajadores. Y de repente uno puede ir a ver una obra de teatro sin pagar más que el pasaje del metro. Por otro lado, las tareas domésticas y familiares, aquí es importante tener una campaña al interior de la organización estableciendo que las tareas domésticas y familiares son trabajo, y en ese sentido, al ser trabajo, la puede realizar cualquier persona, ¿no es cierto? O sea, sin duda, una persona que tiene más experiencia y los niños pequeños van a tener desniveles, ¿no? O sea, el niño va a hacer la cama y va a quedar media mal hecha. Pero la idea es que puedan ir asumiendo responsabilidad respecto de las tareas domésticas y familiares, que son un trabajo concreto. No es solo la preocupación, sino que las cosas que tengo que hacer cuando llego a mi casa, ¿ya? Y bueno, la participación comunitaria que mencionamos que es muy importante. En ese sentido, las ventajas: disminuye el ausentismo, hay menos número de licencias médicas, además hay un sentimiento de equilibrio entre los aspectos, los distintos ámbitos de mi propia vida. Y eso genera aumento de la autoestima, mayor satisfacción personal y laboral. De acuerdo. No corre, pero estamos, creo que es la Con la última. hora, sí, y unas preguntas que Sí, queríamos, tenemos unas preguntitas. ¿sí? Mira, hay una, eh, sí, tal vez antes de la conclusión final, Soledad, bueno, tenemos a Marcela Corbalán, que se conectó con nosotros, y ella hace una consulta, pero también al mismo tiempo una reflexión. ya. La voy a transmitir completamente porque hace también su propia reflexión respecto a lo que ha visto en esta presentación. Dice Marcela, ¿de qué manera el gobierno podría incentivar este cambio de paradigma para sensibilizar a los empleadores a contribuir en la participación de padres en la responsabilidad parental? Como una pregunta.
Creo, dice Marcela, que si hubiera un incentivo, no necesariamente tiene que ser monetario. Mm. Podríamos ver cómo las organizaciones harían un intento de cambio social, respondiendo a un estímulo mayor. Y bueno, luego agrega, se agradece la charla, pero sin embargo dice, hay realidades, sobre todo en las pequeñas empresas, de sobreexplotación y estigmatización. Y se necesitan más que charlas, dice Marcela, educativas para lograr un cambio concreto. Bueno, estamos bien de acuerdo, Sí. Marcela, pero estamos partiendo, eso es lo importante. Esa es un poco la reflexión que plantea Marcela Corbalán, que ha estado con nosotros conectada. Sí, bueno, Marcela, mira, hay una ley, que es de la que estamos hablando, donde los empleadores están obligados a tomar ciertas medidas si es que pueden, si es que el trabajo que realicen se lo permite, ¿no es cierto? O sea, si tú en como decíamos, por ejemplo, la flexibilidad de ingresos a la organización en términos de horario, que tú puedes entrar en las horas más tempranas, no sé qué, o un poquito más tarde es algo que depende de la actividad que realiza la empresa. Y en ese sentido, todas las empresas tienen la posibilidad. Y los trabajadores pueden negociar eso. Sin duda, en las microempresas, en la pequeña empresa, cuando los grupos son más reducidos, es más complejo. Pero no se hace imposible. Ya aquí la idea es ir avanzando. Y como bien mencionas tú, la capacitación no basta, pero es poder poner el tema. Y eso es importantísimo. Más allá de que podamos tener críticas a la normativa, estos temas ni siquiera se hablaban. Cuando un hombre pedía permiso para ir a la actividad escolar porque quería ver a su hijo bailar o a su niñita actuar en una obra de teatro, etcétera, los jefaturas en general le decían no, que vaya tu mujer, que vayan otras, ¿no es cierto? Y esas cosas han ido cambiando. Sabemos que los cambios culturales son lentos y eso es lo más difícil. Y nosotros vamos a seguir capacitando porque aunque no es suficiente, es necesario. Ya es necesario difundir estos temas, abrir estas conversaciones y abrirlas al interior de las organizaciones, o sea, al interior de las empresas y empezar a construir culturas compartidas entre los distintos integrantes de las organizaciones. Eso. Ok. Bueno, hay una pregunta aquí que era un poquito más curiosa. Rosa Aracena, por ejemplo, nos decía y nos preguntaba, ¿cómo mejorar la convivencia dentro de un grupo de mujeres donde está instalado el tema del cagüín? Así lo plantea ella. Eh, Eso nos saca absolutamente del tema, Sí, porque no estamos hablando de eso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la calidad de las relaciones interpersonales. Aquí es importante saber que en el ámbito del trabajo nosotros tenemos que tratar de no hacernos cargo de los rumores, sino que de la información formal y justamente en ese contexto el instrumento que evalúa los riesgos psicosociales en el trabajo tiene una dimensión que justamente ve cuál es la justicia en respecto de la información que se entrega en la organización. Es importante entonces en este sentido saber que hay muchos rumores que se generan porque no hay suficiente información hacia los trabajadores y trabajadores. ¿Ya? Rumores me refiero a que los seres humanos, cuando estamos enfrentados a una situación, necesitamos explicaciones. Y si no las tenemos, las inventamos. Es como bien mecánico lo que digo, porque no en todos los casos, obviamente, pero eso ocurre. Entonces uno dice, uy, parece que a fulanita le subieron el suelo, seguro que es amante de no sé quién y yo la vi en no sé dónde y empiezan montones de especulaciones que no necesariamente se condicen con la verdad. Y en ese sentido es importante saber que eso también puede ser sancionado en el marco del trabajo. Ya el levantar calumnias y falsos testimonios respecto de otras personas puede ser perseguido al interior del trabajo porque eso atenta contra la salud de la persona que estamos pelando, a la cual estamos creando estos cagüines, como decía la colega. sí, no, Y eso es importante que lo conversemos en los grupos, que las personas empiecen a tener un límite y que también, cuando a mí me vienen con un rumor, yo le digo, ¿y cómo supiste tú que alguien me contó? Ah, ya, hay que ir a la fuente. Y yo digo, si esto me lo contaron como rumor, yo no lo replico, porque es un rumor, no es una certeza. no, Eso y es lo que además quería que decir. la experiencia nos ha enseñado que no es solo es propio de mujeres este tema, es Además, bien además. transversal, más allá de lo que ese es también un tema cultural. Sí. Ya, vamos, parece, con las conclusiones, Sí. ¿sí? Bueno, no puedo avanzar la PPT, pero a mí me Ahí, van a ahí liberar el maestro, nuestro director, el del Switch. No, ¿cómo claro. le llaman al allá, al Sí. director? Ah, ahora sí, bien, ahí partió. Bueno,
La ley de conciliación no solo beneficia a las personas trabajadoras y a sus familias, sino que a la sociedad en su conjunto, ya que es importante entender que si el resto, si las personas en general estamos más equilibrados, tenemos un mejor nivel de salud mental y bienestar, etcétera, la sociedad en su conjunto va a estar mejor. Vamos a tener menos conflictos en las calles, etcétera, etcétera. Por otro lado, la necesidad de reducir la discriminación en el mercado laboral pasa por lograr equilibrios en términos de que las principales discriminaciones en el mercado laboral tienen que ver con el sexo de la persona. Una de las principales discriminaciones es hacia las mujeres. ¿Ya? Y aquí es importante saber que como para que hayan niños se necesitan dos personas, ambos tienen que acceder a los mismos derechos respecto del cuidado, para que así justamente no nos carguen todas las mujeres, ¿no? Por otro lado, busca respuestas a temáticas tales como la responsabilidad social del cuidado y la corresponsabilidad parental. Aquí hay que entender de que el cuidado, más allá de que sea mi familia, hay una responsabilidad social respecto de quién cuida, cómo protegemos a los que cuidan, cómo le entregamos las herramientas a esas personas que cuidan para que puedan también alcanzar su propio desarrollo y satisfacción como personas. Y no solamente establecerlo como una responsabilidad individual. Tú tuviste hijos, hazte cargo de eso. Eh, bueno, se me ocurren un montón de ejemplos y frases célebres que uno ha escuchado en el marco de capacitaciones respecto de cómo mujeres y hombres podemos discriminar a otras mujeres y hombres cuando queremos ejercer este o hacer uso de este beneficio de poder conciliar. Y finalmente, la última que nos llega, no me acuerdo qué es lo que decía, Ahora sí. porque no me la supe de memoria. Es importante, disculpen, No se se preocupe. desordenó El set. el set de grabación. Es importante considerar la diversidad de estrategias que ofrecen, porque hay medidas que se han tomado en las empresas privadas en Chile. En el resto del mundo también, y seguramente hay más. Pero en Chile se han tomado medidas súper concretas y muy eficientes y efectivas. Logran el objetivo que quieren. Las personas trabajan más tranquilas, más motivadas, sienten mayor satisfacción y sienten que pueden equilibrar los distintos ámbitos de su vida. Entonces, en ese sentido es importante rescatar y ir aprendiendo de las experiencias acumuladas y ir construyendo, como dije, para cada realidad adaptar las medidas, porque como dijimos antes, si tenemos que hacer turnos, va a haber otras medidas que tomar. Si el horario es más extendido o menos extendido, si se realiza en la casa o no, si tengo que ir a la oficina, van a haber distintas medidas que las organizaciones pueden tomar dependiendo de cómo se organiza el trabajo, cuáles son las condiciones en las que se realiza y cuáles son las especificidades de las tareas que cada uno tiene bajo su responsabilidad. Muchas gracias. Ok, amigas y amigos, entonces nos vamos despidiendo. Esperamos que esto haya sido una actividad entretenida, recreativa y bueno, atrévanse a discutir, atrévanse a llevar este tema a sus casas y sobre todo a que en conjunto podamos salir adelante con no solo con esto, sino con este país, ¿no es verdad? Nuestro país que de alguna manera, en algún sentido, tiene que despegar de una vez por todas en estos temas. Muchas gracias y nos vemos pronto.